Un clic equivocado. Un momento de distracción. Eso fue todo lo que se necesitó para convertir una transmisión rutinaria en las 6 muertes más horribles jamás transmitidas en vivo a miles de espectadores desprevenidos. Lo que comenzó como entretenimiento se volvió combustible para pesadillas, mientras personas reales pagaban el precio máximo por la fama digital. Era el 7 de agosto de 2018, cuando Haley Prescott, de 22 años, tomó la decisión que terminaría con su vida en las ruinas derrumbadas de la abandonada fábrica Packard Automotive Plant en Detroit. Haley siempre había sentido atracción por el peligro. Con una estatura de 1,67 m y un físico atlético por practicar escalada, tenía un espíritu intrépido que le quitaba el sueño a sus padres. Después de abandonar el programa de comunicaciones de Wayne State, trabajaba medio tiempo en una tienda vintage en Corktown, pero su verdadera pasión era la exploración urbana. Su canal de YouTube, Urban Haley, tenía 5,000 suscriptores que la veían recorrer edificios abandonados por todo el Medio Oeste. Su personalidad mezclaba una valentía temeraria con una curiosidad genuina por los lugares olvidados. 3 semanas antes de aquella noche fatal, había resbalado en concreto mojado durante una exploración, diciéndole a su compañera de cuarto que pudo haber sido peor. Ese susto debió ser una advertencia, pero para Haley solo aumentó la emoción. La planta Packard representaba el desafío definitivo. Arrestos recientes de otros exploradores la habían vuelto notoria, lo que significaba que transmitir en vivo desde ahí generaría vistas y donaciones importantes de su audiencia, mayormente hombres adolescentes. Llegó a las 11:47 de la noche, bajo una lluvia constante, usando botas de senderismo desgastadas. Los casi 2 kilogramos de equipo de transmisión sujetas a su pecho afectaban su equilibrio. Su live stream comenzó con 1,247 espectadores, mientras ingresaba al edificio estructuralmente comprometido. El chat estalló de emoción y donaciones, alentándola a realizar actos cada vez más peligrosos. Durante 23 minutos, exploró los pisos inferiores, su lámpara frontal cortando la oscuridad mientras narraba la historia automotriz del edificio. La lluvia había empeorado, creando condiciones traicioneras en los pisos superiores. A las 12:15 de la noche, llegó al 4º piso, donde décadas de abandono habían creado huecos en el piso y dejado expuestas barras de refuerzo retorcidas. El agua goteaba por agujeros del techo, haciendo cada superficie resbalosa. Miembros del chat, envalentonados por el anonimato, exigieron que subiera más, respaldando sus pedidos con donaciones que sonaban sin parar en su teléfono. A las 12:31 de la mañana, Haley enfrentó un hueco de 90 centímetros con una caída de 12 metros hacia maquinaria abajo. Los espectadores habían donado más de $60 en 5 minutos, todos pidiendo que hiciera el salto. Tomó impulso, corrió y saltó. Las suelas desgastadas de sus botas, comprometidas por el concreto mojado, no lograron adherirse al aterrizar. Desesperada, alcanzó una barra de refuerzo antes de que la gravedad la venciera. La caída duró 2 segundos y medio. Aterrizó sobre maquinaria industrial y una viga metálica penetró su abdomen, causándole una hemorragia interna masiva. Su cámara montada en el pecho se hizo añicos, pero su teléfono siguió transmitiendo audio. Durante 3 minutos agonizantes, los espectadores escucharon cómo su respiración entrecortada se desvanecía en silencio. Varios espectadores llamaron al 911, pero la transmisión solo con audio hizo casi imposible que los servicios de emergencia la localizaran. Los socorristas llegaron a la 1:15 de la mañana, comenzando una búsqueda sistemática. 20 minutos después encontraron el cuerpo de Haley. Fue declarada muerta por lesiones traumáticas y una hemorragia interna masiva. Tenía solo 22 años. Las repercusiones se sintieron en varias comunidades. La policía de Detroit aumentó las patrullas en sitios de exploración, aunque las limitaciones presupuestarias impidieron una seguridad completa. Los padres de Haley intentaron iniciar una campaña de seguridad, pero tuvieron dificultades por falta de recursos. La plataforma de streaming añadió advertencias básicas de ubicación, pero no llegó a exigir verificación del equipo. Su muerte se volvió un caso de estudio sobre la responsabilidad de los espectadores y la ética de alentar comportamientos peligrosos a través de donaciones. La historia de Haley Prescott sirve como un recordatorio contundente de que perseguir fama digital puede cobrar el precio más alto, y que las voces anónimas que incitan al riesgo no cargan ninguna responsabilidad por las consecuencias. Era el 22 de junio de 2019, cuando Morgan Ellsworth, de 25 años, tomó la decisión que terminaría su vida de la forma más violenta imaginable.
El mecánico de Phoenix había impulsado su canal Speed Demon AZ hasta los 8,000 suscriptores al grabar carreras callejeras ilegales en su Dodge Challenger modificado, una bestia que entregaba 850 caballos de fuerza, gracias a modificaciones que él mismo instaló en el taller de su tío. La personalidad impulsiva de Morgan y su desesperada necesidad de validación casi lo habían matado 2 meses antes, cuando perdió el control a alta velocidad, luego bromeando con sus seguidores sobre su ángel guardián trabajando tiempo extra. Pero ese susto solo alimentó su adicción a burlar a la muerte mientras miles lo observaban en línea. Su naturaleza competitiva exigía contenido más extremo, velocidades más peligrosas, momentos más sobrecogedores que se tradujeran en donaciones y crecimiento de suscriptores. El plan era simple pero insano: celebrar llegar a 10,000 suscriptores rompiendo las 320 km/h en la Interestatal 10. Morgan había inspeccionado un tramo de 24 kilómetros conocido por su tráfico escaso a altas horas y limitada presencia policial. Lo que no anticipó fue el trabajo de construcción que convertiría la carretera en una trampa mortal. A las 2:17 de la mañana, Morgan comenzó la transmisión tras consumir 3 bebidas energéticas y Adderall sin receta, un cóctel que agudizó su enfoque mientras destruía su juicio. Sus 1,156 espectadores inundaron el chat con ánimos y donaciones, cada alerta impulsándolo a mayores velocidades. Los estimulantes intensificaban cada sensación mientras perjudicaban su capacidad de percibir señales de alerta. Después de generar expectativa desde una gasolinera, Morgan entró a la autopista a las 2:31 de la mañana, su cámara de tablero capturando cada momento mientras aceleraba. A las 2:44 de la mañana, activó el óxido nitroso, y el Challenger se lanzó hacia adelante como un cohete, alcanzando 270 km/h. Mientras Morgan daba un comentario en vivo sobre temperaturas del motor y presión del turbo. Las barreras de construcción aparecieron a las 2:47 de la mañana, con señales de advertencia que su mente alterada por estimulantes no logró procesar. Su visión en túnel, enfocada en el velocímetro y los mensajes del chat, le impidió reconocer el cierre de carril hasta que fue demasiado tarde. Viajando a 233 km/h, intentó frenar y cambiar de carril al mismo tiempo, lo que hizo que las ruedas traseras perdieran tracción de manera catastrófica. El Challenger giró violentamente antes de estrellarse contra la barrera de concreto a 143 km/h. La cámara del tablero captó 2.1 segundos del impacto inicial antes de destruirse. Mientras el teléfono de Morgan salía volando de su base y la transmisión se cortaba, el techo colapsó durante el choque, causando un traumatismo craneal masivo que lo mató instantáneamente. En 30 segundos, el vehículo estalló en llamas, convirtiendo su auto modificado en un ataúd de metal retorcido. Los socorristas llegaron a las 2:54 de la mañana, pero no pudieron acercarse hasta extinguir el fuego. Encontraron el cuerpo de Morgan con lesiones fatales en la cabeza. La necesidad de velocidad del joven mecánico quedó satisfecha de forma permanente. Arizona aumentó las multas por carreras callejeras después del incidente, pero no implementó leyes de incautación de vehículos que podrían haber evitado tragedias similares. La familia de Morgan presentó una demanda contra la plataforma de streaming, pero fue desestimada bajo las protecciones de la sección 230. El taller de su tío fue investigado, pero recibió solo citaciones menores, ya que era difícil probar modificaciones ilegales después de que el choque destruyó la evidencia. No surgió legislación federal, aunque algunas plataformas añadieron advertencias sobre contenido relacionado con velocidad tras la cobertura mediática negativa. La atención mediática temporal sobre contenido peligroso transmitido en vivo se desvaneció rápidamente, y el comportamiento de los espectadores no cambió. Morgan Ellsworth había logrado su objetivo de fama en Internet, pero al precio máximo. Su carrera final no terminó con celebración, sino con la vida de un joven extinguida en llamas en una autopista de Phoenix. Otra historia de advertencia perdida en el interminable desplazamiento de contenido. Era el 14 de septiembre de 2016 cuando las paredes de granito del Parque Nacional Yosemite cobraron otra vida de la manera más prevenible imaginable. Autumn Chandler tenía 26 años, perfeccionista por naturaleza, canalizando su obsesiva atención al detalle en 2 pasiones: diseño gráfico freelance y senderismo extremo en solitario. Su cuerpo delgado y musculoso contaba la historia de incontables horas escalando los picos más desafiantes de California. Lo que comenzó como aventuras de fin de semana había evolucionado en algo más grande. Su canal de YouTube, Autumn Adventures, había atraído a 12,000 suscriptores que vivían sus ascensos desafiando la muerte. Pero Autumn cargaba un secreto que carcomía su confianza. 5 semanas antes, un agarre se desmoronó bajo su mano durante una práctica, enviándola a una caída de 4,5 metros sobre roca dura.
Las costillas magulladas habían sanado, pero las cicatrices psicológicas eran más profundas. Necesitaba probarse a sí misma y a su audiencia que no había perdido su filo. Durante 6 meses había planeado meticulosamente esa escalada, una ruta de dificultad 5.10D, en el capitán que pondría a prueba sus habilidades técnicas al límite. Obtuvo todos los permisos necesarios y estudió cada centímetro de la pared de granito. La única decisión cuestionable fue su plan de transmitir en vivo todo el ascenso, a pesar de que las guías del parque desaconsejaban transmisiones en vivo durante escaladas técnicas. A las 5:47 de la mañana, Autumn comenzó el ascenso con 10 kilogramos de equipo esencial de escalada, más 1 kilogramo adicional de equipo de transmisión. El peso extra parecía insignificante, pero cada gramo contaba en una ruta tan exigente. La transmisión comenzó a las 6:23 de la mañana, con 847 espectadores viendo su progreso metódico por la pared de granito. Los primeros 50 metros transcurrieron sin problemas. La técnica de Autumn era impecable, cada movimiento calculado y preciso. A las 7:41 de la mañana, llegó a la sección técnica donde los agarres eran más pequeños y requerían absoluta concentración. Aquí era donde los escaladores se distinguían de los turistas. Pero en lugar de enfocarse completamente en la roca, Autumn comenzó a mirar la pantalla de su teléfono, leyendo mensajes del chat de escaladores experimentados que ofrecían consejos en tiempo real. A las 7:52 de la mañana, mientras procesaba la sugerencia de un espectador sobre la posición de la mano, apoyó su peso en lo que parecía un agarre sólido de granito. Pero las apariencias engañan. Una fractura delgada causada por años de desgaste natural había comprometido su integridad. El agarre explotó desprendiéndose de la pared. Autumn cayó 7 metros antes de que su cuerda de seguridad la detuviera, pero el impulso hizo que su cuerpo golpeara la pared de granito como un péndulo. Su casco absorbió la mayor parte del impacto, pero se agrietó por la fuerza, dejándola con una conmoción cerebral severa que nubló su juicio en el peor momento posible. Desorientada y luchando por pensar con claridad, Autumn tomó la fatal decisión de continuar el descenso en lugar de esperar un rescate. Su cerebro conmocionado no pudo procesar el trabajo complejo de cuerdas necesario para un rappel seguro. Cuando enganchó su cuerda incorrectamente a las 8:17 de la mañana, la física tomó el control. Cayó otros 12 metros sobre un saliente estrecho, su columna absorbiendo todo el impacto. La hemorragia interna comenzó de inmediato. Los guardabosques llegaron a su ubicación 3 horas después usando equipo especializado de rescate técnico. Pero Autumn había muerto minutos después de golpear el saliente. La lesión en la médula espinal y el trauma interno masivo eran insuperables. La comunidad de escaladores se enfrentó a las implicaciones. Foros y revistas diseccionaron cada detalle del accidente, llevando a algunos grupos de escalada a adoptar voluntariamente políticas de no transmitir en vivo durante ascensos difíciles. Yosemite añadió advertencias más fuertes sobre grabar durante escaladas técnicas, pero no impuso prohibiciones, citando dificultades de aplicación. La familia de Autumn recibió un acuerdo modesto de su fabricante de equipo por un defecto menor en el arnés, aunque los investigadores determinaron que no tuvo nada que ver con su muerte. El verdadero culpable fue la distracción, en un momento donde la concentración total significaba la diferencia entre la vida y la muerte. Su muerte se convirtió en una advertencia sobre los peligros ocultos de actuar para una audiencia cuando los riesgos son máximos. Pero como tantas tragedias anteriores, las lecciones se desvanecieron tan rápido como los titulares, y las paredes de granito de Yosemite continuaron esperando pacientemente al próximo escalador que confundiría confianza con invencibilidad. Era el 8 de enero de 2018 cuando Riley Thatcher hizo su última transmisión en vivo desde las orillas congeladas de Emerald Bay en Lake Tahoe, California. Riley, una instructora de snowboard de 24 años con un apetito insaciable por el peligro, había construido su canal Riley Honest alrededor de acrobacias invernales cada vez más temerarias en las montañas de Sierra Nevada. Sus 8,000 suscriptores ansiaban el contenido lleno de adrenalina que ella ofrecía, y Riley se alimentaba de esa validación como una adicción. Midiendo 1,67 m, con cabello decolorado por el sol y manos callosas de tantos años en la nieve, tenía ese tipo de confianza intrépida que la volvía magnética y temeraria. El invierno anterior había servido como advertencia que decidió ignorar, después de caer a través de hielo delgado en un lago de montaña. Amigos la habían sacado del agua helada mientras ella reía los síntomas de hipotermia, bromeando que era demasiado cool para ahogarse. Ese encuentro con la muerte debió ser su alarma, pero se volvió otra historia para contarle a su creciente audiencia. Esa tarde, una inusual ola de frío de 10 días había formado una delgada capa de hielo engañosa sobre un tramo de 15 metros de Emerald Bay. Advertencias sobre condiciones inestables estaban colocadas en la costa, pero Riley solo veía oportunidad.
Sus 1.156 espectadores en vivo ya la estaban animando a cruzar el hielo peligroso a través de donaciones y mensajes en el chat, muchos pidiendo que avanzara más para obtener mejor contenido. A las 2:14 de la tarde, con la temperatura rondando los -5 grados Celsius, Riley comenzó a caminar sobre hielo que medía solo entre 2 y 5 centímetros de grosor en la mayoría de las áreas, muy por debajo del mínimo de 10 centímetros necesario para cruzar de manera segura. Su chaqueta de invierno y pantalones gruesos pronto se volverían su enemigo, pero en ese momento se sentía invencible. Los primeros 17 minutos pasaron sin incidentes mientras Riley bromeaba con su audiencia, sus donaciones y retos empujándola hacia adelante. A las 2:31 p.m., aproximadamente a 9 metros de la orilla, crujidos ominosos resonaron bajo sus botas. El chat estalló de emoción, instándola a continuar pese al peligro evidente. 3 minutos después, a las 2:34 de la tarde, ocurrió lo inevitable. Riley pisó una sección debilitada por acción de las olas debajo, y el hielo cedió instantáneamente. Se hundió en agua de 3 grados Celsius, con 3,5 metros de profundidad en ese punto. Su teléfono desapareciendo bajo la superficie en 15 segundos, cortando abruptamente la transmisión. El shock del agua fría provocó jadeos involuntarios mientras su ropa pesada se convertía en anclas empapadas. Riley luchó desesperadamente durante aproximadamente 2 minutos, pero la hipotermia trabajó con eficiencia implacable. Sus movimientos se volvieron cada vez más lentos mientras su temperatura corporal bajaba, hasta que finalmente se deslizó bajo la superficie, ahogándose en las aguas oscuras del Lake Tahoe. Varios espectadores llamaron al 911, pero los servicios de emergencia llegaron 18 minutos demasiado tarde. Las peligrosas condiciones del hielo y las dificultades de búsqueda impidieron esfuerzos inmediatos de recuperación, y el cuerpo de Riley no fue encontrado sino hasta la mañana siguiente. El reporte del forense confirmó que murió por ahogamiento con hipotermia como factor contribuyente, señalando que la temperatura del agua causó pérdida rápida de funciones motoras. Las autoridades del Lake Tahoe respondieron colocando señales adicionales de seguridad invernal y aumentando la frecuencia de las patrullas, aunque las limitaciones presupuestales impidieron cambios más drásticos. La familia devastada de Riley intentó canalizar su dolor en una campaña de concientización sobre seguridad en aguas frías, pero carecían de recursos para establecer una fundación formal. Su demanda contra la plataforma de streaming no tuvo éxito, dejándolo solo con recuerdos y preguntas sin respuesta sobre el papel de las redes sociales en la muerte de su hija. La tragedia generó cobertura mediática breve sobre la seguridad del hielo y los riesgos de las redes sociales, pero no produjo cambios duraderos en las políticas de plataformas ni en el comportamiento de los usuarios. El canal de Riley permanece congelado en el tiempo, un monumento digital a la intersección mortal entre la búsqueda de adrenalina y la validación en línea, donde el afán de crear contenido terminó costándolo todo. Era el 4 de mayo de 2015 cuando Kendra Bourne, de 29 años, tomó la decisión que acabaría con su prometedora carrera como estudiante de posgrado en meteorología y como creadora emergente de contenido de persecución de tormentas. La ambiciosa joven de Norman, Oklahoma, había construido su canal Storm Hunter KB, a 7,000 suscriptores dedicados que seguían sus cada vez más arriesgadas persecuciones en Tornado Alley. Kendra tenía una mente analítica moldeada por años de estudios en ciencias atmosféricas, pero ese conocimiento académico había generado una peligrosa confianza excesiva en su capacidad para predecir el comportamiento de las tormentas. A diferencia de los cazadores veteranos que respetaban la naturaleza impredecible del clima severo, ella dependía mucho de teorías de libros, a menudo ignorando la sabiduría práctica de investigadores experimentados. Su personalidad combinaba curiosidad científica con una búsqueda de adrenalina que empujaba límites que otros nunca cruzarían. 2 meses antes, una fuerte tormenta de granizo había golpeado su vehículo reforzado, dejando grietas como telarañas en el parabrisas y abolladuras en todo el cofre. En lugar de verlo como una advertencia, Kendra desestimó el incidente como un peligro ocupacional, planeando ya acercamientos más arriesgados para obtener tomas más dramáticas. Aquel lunes fatal, las condiciones meteorológicas estaban listas para un brote significativo de tornados cerca de Moore, Oklahoma. Kendra había estado siguiendo un tornado de escala 3 durante más de 1 hora, colocándose en lo que ella calculaba como una distancia segura de 20 kilómetros de la trayectoria proyectada de la tormenta. Su entrenamiento académico le decía que esa distancia proporcionaba un margen adecuado de seguridad, pero no tomó en cuenta los patrones caóticos de movimiento de los tornados. A las 4:23 de la tarde, comenzó su transmisión en vivo desde dentro de su vehículo, ofreciendo comentarios meteorológicos detallados a 2,847 espectadores, mientras mantenía contacto visual con el enorme embudo.
Su audiencia estaba cautivada por sus explicaciones científicas mezcladas con el poder crudo que se desarrollaba ante sus ojos. Notificaciones de donaciones inundaron el chat mientras los espectadores pedían tomas más cercanas, ofreciendo dinero por imágenes más dramáticas. El tornado parecía seguir su trayectoria noreste predicha, cuando de repente, a las 4:41 de la tarde, patrones locales de viento provocaron un cambio de dirección inesperado. El enorme vórtice comenzó a avanzar directamente hacia la ubicación de Kendra, a velocidades que superaban la capacidad de escape de su vehículo. Su formación meteorológica la había preparado para muchos escenarios, pero no para tomar decisiones en fracciones de segundo cuando la teoría se encontraba con la mortal realidad. Entró en pánico mientras intentaba reubicarse, pero su ruta de escape estaba bloqueada por escombros y otros cazadores ubicados en la misma carretera. La circulación exterior del tornado, con vientos que superaban los 190 km por hora, alcanzó su vehículo antes de que pudiera encontrar otra ruta. Su auto reforzado, diseñado para resistir granizo y vientos moderados, no fue rival para la fuerza increíble del tornado. El vehículo fue levantado y dio múltiples vueltas como un juguete, rodando por el aire antes de ser arrojado aproximadamente 24 metros dentro de una alcantarilla de concreto. El impacto aplastó completamente el techo, causando un traumatismo craneal masivo que dejó a Kendra inconsciente al instante. Su equipo de transmisión se destruyó en el primer giro, cortando la transmisión que miles estaban viendo con horror. Los socorristas llegaron al lugar del choque 35 minutos después de que el tornado pasara, pero Kendra ya había sucumbido a sus heridas minutos después del impacto. La lesión traumática cerebral causada por la violenta colisión del vehículo con la alcantarilla fue fatal de inmediato. El Servicio Meteorológico Nacional usó el caso de Kendra para enfatizar los protocolos de seguridad para la persecución de tormentas, aunque no se implementaron nuevas regulaciones. Moore actualizó procedimientos de respuesta de emergencia, pero preocupaciones prácticas impidieron restricciones en el acceso de cazadores a áreas peligrosas. Su plataforma de streaming añadió advertencias básicas sobre clima severo, pero la complejidad técnica impidió funciones de desconexión automática en situaciones peligrosas. La comunidad meteorológica discutió extensamente su muerte, llevando a algunos a adoptar voluntariamente distancias de seguridad más estrictas, aunque no se produjeron cambios significativos. La última persecución de Kendra Bone sirvió como recordatorio de que el conocimiento académico no puede reemplazar el respeto por el poder impredecible de la naturaleza. Era el 15 de marzo de 2017 cuando Crystal Bowers tomó la decisión que terminaría su vida de la manera más horrible imaginable. Crystal era una oficinista de captura de datos de 28 años que trabajaba turnos nocturnos en Riverside, California. Con 1,62 m y 145 kilogramos, vivía sola en un estudio donde su mesa de cocina también era su estación de transmisión. Su personalidad alegre la hacía popular entre 5,000 espectadores regulares, pero en el fondo había inseguridades profundas por años de acoso laboral sobre su peso. La comida se había convertido en su consuelo y su maldición. Descubrió el mukbang 2 años antes, descubriendo que le proporcionaba ingresos y conexiones sociales que anhelaba. Sus espectadores se volvieron su mundo, alentando retos alimenticios cada vez más peligrosos. 2 semanas antes, Crystal casi se atraganta con pollo frito coreano en vivo. Su rostro se puso rojo mientras luchaba, pero los espectadores pensaron que era entretenimiento, inundando el chat con emojis de risa. Ella logró expulsarlo, pero ese incidente debió ser una advertencia. En vez de eso, Crystal vio una oportunidad. Anunció una transmisión de celebración por alcanzar 6,000 seguidores, prometiendo devorar casi 2 kilogramos de samgyeopsal asado en menos de 25 minutos. Durante 2 días casi no comió, queriendo maximizar su apetito. El martes por la noche, Crystal se colocó frente a su mesa de cocina, con un enorme tazón rebosando tiras gruesas de panceta de cerdo asada dominando la escena. A las 7:23 de la noche, inició la transmisión ante 1,847 espectadores, su audiencia más grande hasta entonces. El chat explotó de emoción. Los espectadores la instaban a comer más rápido, y las donaciones fluían, exigiendo velocidad. Crystal, desesperada por complacer, abandonó su ritmo usual, agarrando pedazos grandes con palillos, casi sin masticar antes de tragar. A las 7:34 de la noche, ocurrió el desastre. Crystal tomó un pedazo excepcionalmente grueso, de unos 10 centímetros de largo y 2 de ancho. Después de solo 2 masticadas rápidas, tragó la carne tibia y grasosa. El pedazo se atoró completamente en su tráquea, la grasa haciendo imposible desalojarlo mientras bloqueaba por completo la vía aérea. El chat inicialmente estalló en risas, pensando que era una broma,
pero conforme el rostro de Crystal pasó de rojo a morado profundo, algunos se dieron cuenta de que algo estaba mal. Crystal intentó desesperadamente hacerse la maniobra de Heimlich, tambaleándose y tirando el tazón. El conteo de espectadores subió a 2.200 mientras corría la voz. Algunos espectadores llamaron al 911, mientras otros seguían haciendo bromas incapaces de comprender la gravedad. A las 7:36 de la noche, Crystal colapsó de frente en el piso. Su cuerpo convulsionó mientras su cerebro se quedaba sin oxígeno. La transmisión siguió hasta que la batería de su teléfono murió. Los socorristas llegaron a las 7:52 de la noche, pero Crystal había muerto 12 minutos antes. El forense confirmó muerte por asfixia, con la panceta aún atorada en la tráquea. Las repercusiones fueron rápidas y brutales. A pesar de los intentos de retirar el video, la transmisión final de Crystal se difundió por redes sociales, convirtiéndose en una advertencia viral. Su muerte expuso la realidad oscura de la creación de contenido, donde los creadores empujan límites peligrosos por la atención de los espectadores. Un recordatorio sombrío de cómo perseguir la fama viral puede tener consecuencias mortales. Si estas transmisiones trágicas te dejaron impactado, prepárate para lo que sigue. Haz clic en el video en tu pantalla. Para más historias impactantes de creadores de contenido que pagaron el precio máximo por la fama digital. El abismo no grita, susurra, y tú has decidido escuchar. Este viaje fue solo un fragmento de lo que aún queda por revelar. Y si estás aquí, al final, es porque algo en ti también quiere respuestas. Gracias por sumarte, por apoyar este contenido y por formar parte de esta comunidad que crece a la sombra del misterio. Te invito a suscribirte, a dejar tu comentario, a encender esa campanita para que no te pierdas nada, porque lo que viene es aún más profundo. Hasta la próxima entrega, cuando la oscuridad vuelva a hablar, y tú decidas, una vez más, escuchar la voz del abismo.